Segundo bloque de día 8, lo habíamos prometido, un informe especial de nuestro grupo de periodistas que ya viene trabajando durante todo este año 2016, revisando y encontrando verdaderas perlitas periodísticas. Así es, jóvenes licenciados, ¿eh? Jóvenes licenciados. Representados aquí en la figura de Facundo Arzamendi. Yo le pongo el cuerpo, pero somos 4, como siempre decimos, somos varios. Sí, el informe de esta semana trata con el tema que está en poco de todos, también como siempre buscamos hacer, que es la situación del PAICOR, la situación de los recortes que se han realizado durante este periodo lectivo en el PAICOR. Para ello fuimos a hablar con una eminencia en lo que es este programa. Siempre se dijo de que cuando llega un gobierno nuevo se borran los programas del gobierno anterior. Bueno, hubo un programa en Córdoba que perduró, gobiernos radicales y peronistas. Sí, ahora que, a ver, la lectura de si es bueno o malo, ¿no? Que un programa de asistencia perdure tanto tiempo, quiere decir que no resolvemos cuestiones básicas. Ese es uno de los temas a ha sido el creador del programa, ¿no? Pero estamos hablando de un programa que tiene 20 años. No, más. Más. A ver, el PAICOR lo inauguran allá por el año 85-86. No los quiero poner mal, yo no había nacido. Bueno, Nicolás. Yo te dije que eran jóvenes y licenciados, efectivamente. A ver, cuando uno habla del PAICOR, en el año 85-86, la idea original la toma el gobierno radical, el gobierno de Gelos, la toma de un programa europeo, en donde en época de crisis lo que garantizaba el programa era, en Europa, que comieran por lo menos chicos, resguardar el futuro. Ese mismo programa es el que toma Gelos, dándole de comer a los más vulnerables, que eran las escuelas, para no sacarlos a los chicos de la escuela. Por eso se hace tan emblemático el programa, porque se mancomuna de una manera con la escuela que termina casi siendo lo mismo. Ahora, hubo gobiernos que terminan usando políticamente el PAICOR. Y terminan sacándole el PAICOR y sacar de comer a los chicos. Y eso es lo grave. ¿Querés que repasemos un poco en palabras del ex gobernador Angelos qué significaba el PAICOR? Entonces, bueno, presentamos la palabra de Angelos hablando al respecto del inicio del PAICOR y por qué. Esto nace por la casualidad que la vida te pone al frente, te pone delante tuyo. Estábamos en Quilino con el doctor Grosso en esta campaña política a la búsqueda de la gobernación de Córdoba. Mi costumbre era pasar siempre por lo que no era una cocina, era una cantina. Salimos de ahí, los niños que te rodean, y entonces le tomo la cabecita a uno de los niños y le pregunto, ¿ya comiste? ¿Has comido? Y él me contesta, no señor, hoy es martes, a mí me toca comer el jueves. Todos los niños habían nacido con el derecho a que el Estado cumpliera con la obligación de alimentarlos o de darles el plato de comida para que tuvieran mejores condiciones para el futuro. Cuando esto se incluía con la educación, es decir, en lo que era el presupuesto educativo más el PAICOR, superaba largamente el 10% del total del presupuesto. El gobierno nuevo que conduce el gobernador, el nuevo gobernador, ha dispuesto la modificación en la manera en que estaba establecido esto. Por una actitud economicista, a veces uno tiene equipos que lo acompañan y pueden tener la idea que es más importante pensar entonces los problemas nada más financieros, económicos, que los problemas sociales. Programa emblema. El PAICOR fue un programa emblema y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Por esto de lo que decía Angelos, el PAICOR termina dándole de comer a chicos en el campo, por ejemplo. Termina unificando y garantiza. A ver, del mismo modo y salvando las diferencias que lo hace la asignación universal por hijos, son esos planes que llegan a los chicos en la escuela y que hacen que las dos cosas se garanticen. Surgió, como su nombre lo indica, programa alimentario integral. De alimentación integral. Bueno, surgió como eso, además con una dieta balanceada, etc. Ha ido teniendo vaivenes a lo largo de estos casi más de 30 años de democracia, pero me parece que como nunca en la actualidad y con este último recorte se ha visto como... Y quería hacer hincapié en lo que recién decía integral. ¿Qué nos decía Angelos? A nosotros nos importaba que sea el hijo de un bancario o el hijo de un arquitecto o el hijo de un obrero. La cuestión era que todos sus compañeros comieran y compartieran el plato de comida en el colegio. Porque educativamente también iguala. Eso porque la idea original también era que igualara a nivel educativo. Porque
por más que su papá tuviera más plata, comían en la misma mesa. Fue mucho más complejo, por eso los datos son muy interesantes. Y por eso ese ruido también los recortes que hay hoy, porque hoy incluso se han conocido casos de hermanos que uno recibe el PAICOR y el otro no. Tenemos los números, en 2015, 246.000 niños recibieron este beneficio. Hoy, en Córdoba, estamos hablando de 187.000, 24% menos. Esto, a ver, ¿qué es vamos a no sé si lo tenés en la segunda parte del informe, pero ¿cuál es el argumento del gobierno de Juan Schiaretti? Que había mucha gente que se estaba aprovechando, que lo no necesitaba y que estaba haciendo uso de eso, quitándole recursos al Estado para poder distribuir entre la gente que sí. Y establecer una línea de pobreza que es cuestionable, ¿no es cierto? Porque para muchos, con los vaivenes de la economía hoy, y después vamos a ver un informe también que habla de que efectivamente por encima de los 7.000 pesos hay gente que sigue siendo pobre hoy en la República Argentina. ¿Cómo marca el gobierno hoy qué chico come y qué chico no come en el PAICOR? Eso es una gran duda, porque cuando fuimos a consultar las fuentes oficiales, nadie quiso hablar. ¿Qué nos dijeron desde el gobierno? No está en la agenda hablar del PAICOR ahora. No es lo que vamos a hablar. Entonces, no tenemos para este informe, ustedes siempre vieron que buscamos la fuente oficial, lo primero que ponen. Para este informe no hay una fuente oficial que nos diga por esta razón. ¿Qué es lo que fuimos buscando hacer en la segunda parte? Si es verdad que le sacan los mayores de 18, por ejemplo, como se dijo en un momento, que solamente le sacan a mayores de 18, bueno, fuimos a un nocturno. ¿Y qué nos dijeron? Acá nadie recibe, ni si son mayor ni menor de 18 años. Incluso había jubilados que la única comida era la comida que daban en el PAICOR en la escuela primaria nocturna. ¿Cuál fue la medida que decidieron tomar estos estudiantes? Llevarle una carta al gobernador. Redactaron una carta que ustedes ven, es gente muy sencilla, muy humilde, que era su única comida. Era su única. El docente del colegio nos decía, yo traigo criollos para poder compartir aquí con mis estudiantes. Bueno, si quieren, escuchamos entonces la palabra de Susana, una de las estudiantes del colegio Atahualpa Yupanqui, que esto me contaba. Sí, al principio se daba de la comida, después sacaron la comida y dieron la caja del PAICOR, pero después ya no dieron más nada. Bueno, en la nocturna, la mayoría de las personas recibían la caja del PAICOR. Se hacía el padrón como en las escuelas primarias y se inscribían y venían y buscaban la caja. Era mucho interés, bajó mucho la matrícula el tema de que no recibimos con la caja. Entonces, entre los alumnos justamente de sexto, hicimos, y con la ayuda del maestro, que nos dijo si estaba bien o no la nota, porque no la sabíamos hacer, y uno de los alumnos hizo la nota, muy corta, pero bien eficaz. Entonces, a mí me tocó sacar firmas a todos. Hay escuelas que bajó muchísimo más, acá calculamos un 30%. Como les comentábamos, hay mucha gente que viene al colegio, pero viene con la necesidad más de la caja, ¿vio? Pero yo les decía, tienen que venir al colegio, así aprenden, y la caja es como una obsequio. Y bueno, llevamos, y las chicas nos habían dicho, la secretaria, que sí habían, mucha gente de los otros colegios habían llegado. Así que entre los docentes nos hemos puesto de acuerdo y les servimos mate, les damos un mate cocido. Lo ideal sería que vuelva el comedor. Acá la gente necesita comer, no rinde una caja como rendiría la comida diaria. Y más por situación que yo les digo, hay gente que está todo el día en la calle trabajando, haciendo cosas y viene acá y tienen que estar un poco más de las 10 de la noche y por ahí se acuesta con una tostadita o algo. A veces la cena de algunas de las señoras es el criolito que le damos acá y los mates que le damos acá en la escuela. Concretamente, ¿qué le están pidiendo al gobernador entonces? La caja de PAICOR. La caja, porque les digo, no es mucho, porque es verdad, no es mucho, pero sí para los que necesitan es mucho. Así que eso es lo que le pedimos. Pero como en esa escuela hay varias escuelas, incluso ellos mismos, la profe Susana nos contaba, que cuando fue el panel a la Casa de Gobierno dijeron, no es la primera carta que nos llega, esta es la situación que está pasando. Cuando fuimos a relevar colegios, por ejemplo, del centro de Córdoba, ¿qué nos contaban los directores? El 25% está en el programa. En colegios más de barrios periféricos, la cifra sube del 80 al casi 100% de los estudiantes. ¿Qué nos contaba el profesor del colegio Atahualpa Yupanqui? Bajó la cantidad de estudiantes un 30% desde que no está el programa. Esta es la situación que sufren hoy algunos estudiantes de los colegios primarios de Córdoba.
Bueno, gracias, gracias, Facundo. chicos. Y poniéndole rostro también ¿Qué? a los números, ¿no? A los números, a las estadísticas de lo que uno habla habitualmente. ¿Sabes cuál es el dato puntual? Hablando con directores y con docentes, ¿qué te dicen? El gobierno considera que vos podés comer en el PAICOR si tu familia junta menos de 7.000 pesos mensuales. Si tu familia, si tu viejo, si tu vieja o juntos juntan más de 7.000 pesos mensuales, vos no tenés el derecho de comer en el PAICOR. Como si ese número, hoy por hoy, lo digo sin ser economista. No, pero a ver. Especialista, digo, pero ese es el piso. El gobierno te dice, tu familia cobra más de 7.000 pesos en uno o los dos, Claro. no podés comer en el país. A ver, Chelo, es un país donde las cifras oficiales están continuamente cuestionadas. Antes el INDEC, ahora todavía no ha salido oficialmente, se utiliza el índice de San Luis, pero la mayoría, el centro de almaceneros, el propio CIPES, mucha gente que está midiendo los gastronómicos, ninguno me parece que ya está hablando de menos de 8.000, 8.000 y pico, casi 9.000 en la línea de la pobreza. Pero bueno, le vamos a consultar a Alfredo Esclavel Curuchet del CIPES, que habitualmente también están relacionando y estudiando este tipo de cuestiones. Y precisamente, Alfredo, han hecho desde el CIPES un informe que tiene que ver específicamente con el PAICOR, que lo han publicado ahora en las últimas horas. Sí, justamente lo estamos publicando, ustedes tienen la exclusiva. Nosotros ratificamos de que efectivamente el gobierno provincial está excluyendo el PAICOR a niños que están en situación de pobreza, ¿no? O sea, al admitir de que están usando la línea de pobreza de 7.000 pesos, eso no, a nosotros, a través del índice barrial de precios, que medimos precios y que armamos esa canasta de alimentos y la línea de pobreza, nos está dando que a marzo está en alrededor de 8.826 pesos. O sea que eso significa que si el gobierno usa esa línea corte de 7.000, los niños que viven en familias con ingresos de entre 7.000 y 8.800, que son pobres, no están siendo incluidos en el PAICOR. O sea que ratificamos que efectivamente el gobierno está excluyendo de niños del PAICOR. Más allá de que hasta sería, digamos, discutible de si el PAICOR solo debería incluir a niños en situación de pobreza y no a todos, como decían antes, una cuestión, digamos, de integración, ¿no? O sea, porque obviamente que es un problema... Es complejo, este tipo de problemas deben ser sí, universalizados, ¿no? Debería ser universal. Es la discusión también con la asignación universal, digamos, que el debería nombre lo ser dice, universal, pero no llega hoy todavía a todo el mundo, ¿no? Debería ser universal. Ahora, si no es universal, por lo menos debería estar incluyendo a los niños que están en situación de pobreza. Incluso el propio gobierno dijo, no, nosotros hacemos esto para... porque solamente lo tienen que recibir los que realmente los necesitan, que son los que están en situación de pobreza. Bueno, entonces deberían usar una línea muy superior a los 7.000. Pues sabes que por eso hacíamos hincapié con Facundo cuando presentábamos el informe y presentábamos la nota de Angelos. Porque originalmente cuando se fue presentado el plan, y esto no es defender el gobierno radical, pero no es una cuestión partidaria, pero cuando fue ideado el plan, fue ideado justamente para igualar. Y no se preguntaba en aquella época si era pobre o no se ponía el límite de la pobreza. Se preguntaba si necesitaba o no el chico ir a comer. Era cuestión mucho más discrecional. El año pasado y el anteaño me tocó cubrir casos en la Escuela de Villa Libertador, por ejemplo, en donde chicos que pedían refuerzos del PAICOR porque estaban desnutridos. Porque como era la única comida que comían en el día, estaban desnutridos. Digo, termina siendo tan, con esos números, termina siendo casi, voy a volver a utilizar la palabra cínico, pero termina siendo casi eso. Digo, una familia de 4 integrantes, lo vamos a poner con una familia tipo de 4 integrantes, 8.500 pesos, comes en tu casa. No puedes comer en el PAICOR. Es una barbaridad. Con todo lo que eso implica. Incluso otro dato que tenemos, a nosotros la pobreza en Córdoba, en niños y adolescentes, está en alrededor del 47%. O sea, el 47% de los niños y adolescentes de Córdoba viven en familias en situación de pobreza. Si tenemos en cuenta que el total de niños en las escuelas públicas de la provincia son alrededor de 600.000 niños,
Eso significa que si trasladamos ese porcentaje, debería ser alrededor de 300.000 niños que reciban el PAICOR. Bueno, en el 2014 lo estaban recibiendo 246.000 niños, ese es el último dato oficial. O sea que, bueno, casi faltaban 50.000 no cubiertos, pero acercándose. Ahora con el recorte que hacen en el 2016, están excluyendo a 57.000 niños, con lo cual el padrón baja a 188, 187.000 niños. O sea, la diferencia entre 300 y 187 son 120.000 niños que serían pobres, estarían en situación de pobreza, pero que están siendo excluidos. Es difícil hacer estos cálculos porque estamos haciendo estimaciones muy grandes. Otro problema que tiene este programa y este gobierno provincial es la falta de transparencia total sobre por ejemplo, este programa, el PAICOR. Uno entra a la página web y no hay ningún dato. Todos estos datos que uno trabaja, los trabaja en función de, por ejemplo, cuántos beneficiarios, es porque el gobierno, algún funcionario salió a decir en el 2014 cuántos eran, y hoy salió una funcionaria a decir, pero si no, no habría ningún dato, no hay ninguna transparencia. Y este es el principal programa de combate contra la pobreza en la provincia. Lo encontramos por los directores. Claro, y es una lástima, ¿no? Porque hemos invitado a funcionarios, realmente hemos hecho ingentes esfuerzos de la producción para poder discutirlo, charlarlo, ¿no? Porque es un tema sensible. Y Alfredo, llama la atención, ¿por qué es un gobierno justicialista? Porque lleva mucho tiempo en esto, porque políticamente, digamos, uno esperaría que el recorte no fuera por ahí. ¿Tan mal están las finanzas que se debe recortar un plan social de niños? Digo, porque te estoy sacando a lo mejor del contexto y no tenés los datos finos, pero digo, ha sido un año dentro de todo beneficioso para el gobierno de Schiaretti, ha recibido más coparticipación, está con promesa de llegada de fondos del gobierno nacional. Digo, tan mal, porque uno podría decir, bueno, che, si hay que recortar ya la comida de los chicos en la escuela es porque estamos en las últimas. Uno no avisora a nivel macro de la provincia una situación tan complicada. ¿O es para preocuparse también en ese sentido? Yo creo que la provincia recibió el 15%, o sea, que fondos tiene, digamos. Entonces, la decisión de hacer el recorte, incluso nosotros hicimos el cálculo de cuánto se está recortando según el presupuesto 2016, y nos está dando de que estarían aumentando un 22% lo que van a destinar a alimentos en el 2016 respecto al 2015. Pero nosotros estimamos una inflación en alimentos del 35%, o sea que aumenta nominalmente, pero digamos significa, haciendo el cálculo, significa que la provincia va a poder comprar un 7,5% menos de alimentos, ¿no? Sí, es irrelevante en el presupuesto provincial, claramente, lo que se puedan ahorrar con este recorte. Y en este momento nosotros también vemos, justamente por la alta inflación que estamos viviendo en estos meses, que la pobreza está en aumento. Entonces, y es una obligación del Estado cuidar a los más pobres. Entonces, realmente, digamos, yo espero que digamos, con todo esto que está saliendo a la luz, ya que no tienen estos funcionarios interés evidentemente en los más humildes, que por lo menos esta presión social haga que cambien de opinión, porque realmente hacer un ajuste en los alimentos de los niños más humildes, más pobres, la verdad que es una barbaridad. Y vos sabés que terminan pagando el eslabón más débil. Porque ¿sabés cómo termina siendo la discusión? Pero me toca verla. El padre que quiere que su hijo vaya a comer y el director que le tiene que decir que no. Y ahí se corta. Esa es la presión. Y después trasladan los directores, pero que en el traslado. Bueno, hay un dato que hay que chequearlo y sistematizarlo, y seguramente va a formar parte de algún próximo informe de nuestro equipo periodístico, pero es alarmante cómo está creciendo el número de merenderos, de cuestiones de gente que se pone a dar ayuda social en los barrios, ¿no? A partir de eso. Sí, así es. Supliendo este tipo de cosas, por ejemplo. Claro. Nos quedamos sin tiempo. Alfredo, muchas gracias por venir. Ya después vamos a analizar bien, porque la verdad es bastante completo el informe que ha presentado el CIPES en estas horas. Seguramente mañana la mayoría de los medios lo van a estar también tratando. Nos vamos a la pausa, la segunda en el programa, y cuando regresemos, otro de los temas. Qué cargadito que viene medio monotemático, pero la verdad que la realidad nos lleva a eso. En la próxima, un abogado especialista en cuestiones laborales
no solamente por la discusión política de la ley en el Congreso, sino también por la efectividad o no de este tipo de situaciones y el nivel del empleo en la República Argentina. Ya volvemos.